Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Gracias a Dios por su iglesia y que podemos cantarle y adorarle y bendecir su nombre. Y siempre tener esto en cuenta, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, su gracia, su misericordia. Hermanos, no estamos predicando religión ni religiosidad, estamos predicando relación y reconocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros en Dios. Porque se trata de eso, de nada sirve que nosotros nos llenemos la cabeza de información, de doctrina, de Biblia incluso, si no baja el corazón. Entonces esto que nosotros cantamos y decimos, Señor, tú eres fiel. ¿Cómo se vive esto? Porque se dice, pero se vive. Podemos andar nosotros, como dice, confiados de que tú eres fiel. Y es que yo creo que en medio de este mundo en el cual tú y yo vivimos, en medio de este mundo caótico, ¿verdad? Lleno de problemas, lleno de dificultades, lo menos que nosotros podemos hacer como cristianos es confiar en Dios. Le necesitamos. Y todos vivimos en esto, y todos pasamos por esto, hermanos. Justamente yo, hace unas semanas, platicando con unos hermanos, yo estaba en este tiempo de revelación, ¿verdad? Con ellos y de apertura y confesión. Y yo les decía a ellos, me he dado cuenta que de 10 años para acá, he vivido cosas tan difíciles. Mi familia y yo hemos pasado por problemas como nunca antes. Y en ese momento me encanta porque Dios así trabaja. Te deja hablar y luego te da una iluminación ahí tremenda, y me hizo notar y me hizo darme cuenta de algo. No es de 10 años para acá. La verdad es que toda la vida uno tiene problemas. Toda la vida, desde que naces en dolor. Naces con problemas, naces con sufrimiento, y hasta que te mueres igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en los últimos 10 años, que fue cuando nos vinimos para acá, para Estados Unidos, hemos sido más intencionales en estar cerca de Dios. Y es ahí donde tú te dices, ¡ay, Señor! Y ha sido más notorio esa vida de dificultades. Porque antes lo vivía también, pero cuando andas con tus fuerzas o metiéndole tu mano, ¿verdad? Para que no se sienta tan feo, bueno, es diferente. Pero cuando empiezas a rendirte al Señor y a ser intencional en el Señor, ok, se vuelve un poquito más sensible este tema, ¿verdad? Y es que esto es así. Lo que podemos reconocer es de que la vida es difícil. La vida es dura. Por todo lugar donde tú le veas, las circunstancias de las situaciones o en cualquier momento que tú vives es complicado, es difícil, es pesado. Ahora, súmale a eso que el hombre es débil. Súmale a la vida difícil, complicada, y a los problemas que te vas a enfrentar por las circunstancias, súmale que el hombre es débil en muchas áreas. Por lo tanto, el resultado es sufrimiento. Es sufrimiento. Y eso es algo de todos. Yo no conozco una persona que me diga, yo no sufro, pastor. Yo no sufro. O yo no voy a sufrir. ¿Será que alguien se atreva a decir eso? Yo no voy a sufrir, yo estoy bien. La verdad es de que en este mundo pecaminoso y en este cuerpo pecaminoso, lo que te vas a enfrentar y la consecuencia va a ser destrucción. El pecado produce destrucción. En otras palabras, el hombre por el pecado está siendo destruido, provocando en él cada día más debilidad. El pecado produce en el hombre debilidad. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido o has pensado, en tu mente ha venido este pensamiento de ya no puedo más. ¿Alguna vez ha pasado por ti? Ya no puedo más con este dolor, con este sufrimiento, con esta enfermedad. Ya no puedo más con este haragán que me tengo por esposo. Ya no puedo más con mis hijos que está lleno de problemas, o con mi trabajo, con mis compañeros. Yo creo que en algún momento hemos llegado a ese punto de debilidad, ¿no? En el cual tú dices, ya no puedo.
me es difícil, me es complicado. Y eso es a lo que me refiero con consecuencia del pecado y evidencia de debilidad, mis hermanos. Cuando llegamos a ese punto de no puedo, es porque estamos siendo débiles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en esa debilidad? ¿Qué es lo que necesitamos en ese momento? ¿Sabes qué es? Esperanza. Lo que el hombre necesita es esperanza, ser consolados en esa debilidad por la bendita esperanza que solamente Dios puede darnos a través de Jesús. Esta serie que estamos predicando a lo largo de este mes, que le hemos titulado Hijo que nos es dado, es darnos cuenta que Dios a través de ese Hijo nos quiere dar o podemos encontrar esperanza. Esa esperanza que tú y yo necesitamos. Es Dios trayendo consuelo al afligido, al adolorido, al cansado, a través de Jesús que ha nacido, a través del Hijo que nos es dado. Vamos nuevamente, te invito a que me acompañes en tu Biblia a Isaías capítulo 9, versículo 6, que es el versículo en el cual vamos a estar rodeando todo este mes. Isaías 9, 6. Y el profeta Isaías escribe esto acerca de Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Como dijimos la semana pasada, en cada predicación vamos a estar hablando de un título que le da el profeta a este niño. Y el día de hoy, o el segundo título que menciona es que es Dios Poderoso. Tal vez tu versión dice Dios Fuerte. Y es que entendamos esto, en el contexto Isaías le está hablando a un pueblo que se encuentra oprimido, un pueblo que se encuentra esclavizado, en problemas, en dificultad, en sufrimiento. Y les viene a dar este contexto, ¿verdad? Esta promesa de parte de Dios, los versos anteriores del versículo 6 que acabamos de leer. Fíjate lo que les dice. Aquel pueblo que andaba en tinieblas les dice, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les ha resplandecido sobre de ellos. Multiplicó la nación, aumentó su alegría, se alegran en su presencia, como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor. Lo que necesita el pueblo que se encuentra oprimido, lo que necesita el pueblo que se encuentra esclavizado, sufriendo, es alguien que tenga la capacidad de hacer esto, de traer luz a la oscuridad, de sacar a aquellos que se encuentran en tierra de sombra de muerte. Alguien que tenga el poder de hacer esto. E inmediatamente después, en el versículo 6, les dice, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, es Dios poderoso, Dios fuerte. Y es interesante meditar en esto, hermanos. Porque te digo una cosa, si hay algo que es más atacado en Jesús, ¿tú sabes qué es? Que todas las religiones, que todas las sectas, que todas las filosofías de hombre atacan más a Jesús, ¿sabes tú qué es? Su deidad. Cualquier religión que tú pienses, lo que va a atacar acerca de Jesús es su deidad, o sea que Jesús es Dios. Es lo que más es atacado. Cualquier religión, incluso la religión tradicional que podemos nosotros pensar, creen que Jesús es Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que han hecho? Ponen a una mujer como su madre que tiene más poder que él. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Minimizando el poder de Jesús, minimizando su deidad o diluyéndola, ¿te das cuenta? La Biblia muestra a Jesucristo como Dios, y no nada más como Dios, sino como el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, el más fuerte, el incomparable, al que nada le es imposible. Ese es Jesucristo. Ahora, cuán importante es para el hombre, para ti y para mí, reconocer y recibir ese poder y vivir en ese poder tomado de Él. Cuán importante es para ti, considerando nuestra posición
Nuestra vida de constante lucha, sufrimiento, debilidad, como hablamos hace un momento, lo que tú y yo necesitamos es lo mismo que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento. Una promesa de ayuda, esperanza. Lo que necesitamos llega a través de Jesucristo, el que todo lo puede. ¿Te das cuenta? Lo que necesitas llega a través del Hijo que nos es dado. Pero para eso primero tenemos que reconocernos como lo que somos. Dice la Biblia que nosotros somos débiles, pero por cuanto somos débiles, el Señor nos hace fuertes. Cuando no tenemos fuerzas, Él nos fortalece. Dice la Biblia que Él abre camino delante de nosotros. Dice Jeremías 20 que Él va delante de nosotros como poderoso, ¿qué? Gigante. El ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, fíjate lo que él dice en este caso, reconociendo el poder de Jesús. Me regocijo en qué, dice Pablo, debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufre por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y date cuenta que la fortaleza de Pablo no surge, sale de sus capacidades, de su preparación, de quién es él, de lo que estudió o de cómo fue preparado. Su fortaleza viene solamente de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora no estamos diciendo que Jesús nos va a quitar el sufrimiento. Ya tuvimos una serie completa acerca de aprender a sufrir, ¿sí? Está en línea si quieres verla. Lo que estamos hablando es de que a pesar del sufrimiento o en medio del sufrimiento podemos ser fortalecidos. Y eso lo hace el Dios fuerte, hermanos. Suple la necesidad del hombre débil, incapaz, frágil. La pregunta es, ¿cómo te estás considerando tú? ¿Y estás dando tú la oportunidad de que seas fortalecido por el Dios fuerte? Pues por el Dios todopoderoso. Pensemos un momento en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús vino a este mundo y anduvo entre los hombres? Él hizo lo que nadie más hacía. ¿Qué fue esto? Sanó leprosos, abrió ojos de los ciegos, hizo que los paralíticos caminaran, que los mudos hablaran, pero hubo algo que vino a ser más importante. ¿Qué es esto? El Dios fuerte vino a dar su vida para sanar nuestra mayor debilidad. Él vino a este mundo y vino a sanar nuestra mayor debilidad. ¿Cuál es? Perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque esa separación con Dios que tú y yo llegamos a tener en nuestra humanidad es lo que debilita. La separación con Dios es lo que hace al hombre débil o mantiene al hombre débil. Piensa esto. Dios cuando nos creó con la intención de que dependiéramos de Él. Nos diseñó para que dependa el hombre de Dios en todo aspecto. Pero por causa del pecado y la separación para con Dios, llegamos a vivir en constante temor, tristeza, preocupación, vacío, vergüenza y todo eso por el pecado. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, cuando Adán pecó, déjame darte esta historia. Cuando Adán pecó, dice Génesis 3, del 7 al 10, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera que se hicieron y con ellos se hicieron delantales. Después oyeron la voz de Dios que les daba en el huerto, ¿verdad? Y el hombre y su esposa, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Pero Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto. ¿Y qué hizo? Tuve miedo porque estaba desnudo, avergonzado y me escondí. El pecado hace eso en el hombre, iglesia. La debilidad por la separación con Dios nos vuelve inseguros, nos vuelve temerosos, nos hace vivir una vida de apariencia superficial para cubrir la vergüenza del pecado. Déjame repetirte esto.
La separación con Dios nos hace vivir una vida de apariencia superficial para cubrir la vergüenza del pecado. Y el hombre lo que quiere hacer es tratar de cubrir esa vergüenza con cosas terrenales. Cosas terrenales. ¿Qué es lo que vemos en la sociedad? Personas, hombres buscando satisfacerse con dinero, con mujeres, los hombres, las mujeres con los hombres, ¿verdad? Satisfacerse con el alcohol. Incluso hay quienes buscan llenar ese vacío con trabajo, con deporte, con los hijos, la esposa, el esposo, cualquier cosa que viene a ser las hojas de higuera que nos la cosemos, ¿verdad? Para cubrir nuestra debilidad. Pero todo lo terrenal es pasajero. Todo lo terrenal es pasajero. Y el problema no es que lo hagamos, el problema es que dependamos de esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Qué pasa cuando pierdes a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué pasa cuando pierdes el dinero, la salud, de lo cual tú te sostenías y atesorabas? Simplemente tu vida se derrumba y vuelve el vacío. ¿Estás de acuerdo? Porque somos débiles. Adán se cosió unas hojas de higuera para cubrir su vergüenza, pero aún seguía escondido. Aún seguía escondido. ¿Por qué? Porque nada es suficiente, hermanos. Nada va a ser suficiente. Y no fue sino hasta que Dios lo vistió con pieles de un animal sacrificado que Adán pudo salir de donde estaba. Lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos tratar de llenar esta vergüenza con cosas terrenales todos los días, en cada momento, con cualquier cosa que a ti se te ocurra, pero realmente va a ser hasta que Dios te vista de Jesucristo que vas a poder salir de donde tú estás escondido, fortalecido por el Señor, hasta que seas vestido de Cristo y nada más. Yo te animo a que te preguntes, ¿por cuál de estas situaciones tú estás pasando? Problemas emocionales, ansiedad, depresión, estrés, cosas que te están saturando en tu vida, en las cuales más se refleja la debilidad. ¿Qué es lo que estás pasando o padeciendo hoy día? Ahora, ¿con qué lo estás tratando de llenar? ¿Con más trabajo, con más deporte o cualquier cosa terrenal? ¿Estás tratando de satisfacerte a ti mismo? Bueno, ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes pleno? ¿Es permanente esto que estás viviendo? ¿Ese resultado? Déjame decirte una cosa. El Hijo que nos es dado es llamado Dios fuerte. Y su fortaleza puede satisfacer esa necesidad en tu corazón completamente. Él puede satisfacerte. Solo cuando tú entiendes su gran poder, hermano. Cuando tienes la capacidad de ver el panorama amplio de quién es Él, de su grandeza, de su poder, de su majestad, es que vas a poder encontrar el consuelo que necesitas por esa debilidad que estás pasando. Mira, yo no sé cuál sea el concepto que tienes tú de Dios. Yo no sé cuál sea el concepto que te han enseñado acerca de Dios o con el cual tú has crecido acerca de Dios, pero quiero que veamos qué dice la Biblia de ese poder. Ahí mismo en Isaías capítulo 40, si quieres abrirlo en tu Biblia, o lo voy a tener aquí enfrente también. Fíjate lo que dice de Dios, Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Verso 15, he aquí las naciones le son como ¿qué? Como gotas de agua que caen del cubo. Y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer islas como el polvo. Versos 22 en adelante. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte ¿qué? En nada a los poderosos. En nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se caen y el torbellino se lleva como hojarasca. ¿A quién pues, fíjate, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levanta en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es su grandeza, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Yo no sé si logras ver esa inmensidad y esa capacidad de Dios. Y Dios lo dejó escrito para que nosotros le conociéramos, identificáramos y reconociéramos su gran poder, la inmensidad de su poder, la capacidad de su fuerza. Tú y yo somos nada en comparación con Él, como para que sigamos nosotros tratando de luchar con nuestras fuerzas. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Crees que Él tiene el poder para darte lo que necesitas en tu debilidad? ¿Lo crees realmente? ¿Crees que Él tiene el poder, la capacidad de darte lo que tú necesitas en tu debilidad? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué te cuesta acercarte a Dios y entregarle tu corazón? ¿Por qué? Si Jesús es, como dijimos la semana pasada, el admirable, el consejero que sobrepasa nuestro entendimiento, y como estamos diciendo hoy, el que todo lo puede hacer, ¿por qué aún seguimos cuestionando su palabra, hermanos? Y nosotros seguimos mutilándola, así de que esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Esto sí lo quiero, esto no lo quiero para mí. Si Él es quien dice ser, si Él tiene la capacidad que dice tener, ¿por qué queremos aún seguir poniendo nuestro razonamiento por encima del suyo? Recuerda que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y para ser de Él necesitamos ambas. Creer que Jesús es Dios, pero también creerle lo que dice de sí mismo y lo que dice de ti. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás cansado? ¿Te sientes débil? ¿Ya no sabes qué hacer? En esas áreas de tu vida que ya no sabes cómo llevarlas. Fíjate lo que el Dios fuerte le dice a su pueblo en los versos 27 en adelante de este mismo capítulo. Lo leímos hace un momento. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder ¿a quiénes, hermanos? A los indefensos y fortaleza a los débiles. Los jóvenes se cansan, se debilitan y los jóvenes se vuelven exhaustos. En cambio, me encantaría que subrayas esto de tu Biblia. Los que confían en el Señor. ¿Quiénes son? Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, si somos sinceros, creo que muchos nos encontramos en esta condición de Israel, cuestionando a Dios, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿No ves mi aflicción? ¿No ves mi problema? ¿No ves mi vida, mi corazón? ¿No ves lo que estoy pasando? ¿Te has llegado a preguntar eso alguna vez? ¿Dónde estás, Dios? Como dijo en el verso 27, ¿no ves mis dificultades? ¿Mis caminos acaso están escondidos de ti? ¿No me tomas en cuenta? Tal vez en este momento te estás preguntando justamente eso. O esta mañana tal vez te despertaste con este sufrimiento y le estás preguntando, cuestionando al Señor, ¿dónde estás, Dios? Ya tengo mucho tiempo con esta situación difícil. ¿Dónde estás, Dios?
quiero que veas lo que Dios le responde en el verso 28 y lo hagas tuyo. Y atesores la presencia de Dios en ti. ¿Acaso nunca has oído? ¿Acaso nunca has entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra, y Él nunca se debilita. Tú sí te debilitas. Y si te has preguntado esto y si cuestionas a Dios, es evidencia de tu debilidad, pero Él no se debilita ni tampoco se cansa. Él da poder a ¿quiénes? Los indefensos. ¿Y fortaleza a quiénes? Los débiles. Pero los que esperan en Él, dice el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan. Los que esperan. Iglesia, en este mundo caótico, lleno de maldad, de sufrimiento, en esta condición, lo que resalta solamente del hombre es su debilidad. Date cuenta que la manera en que actuamos, vivimos, respondemos es precisamente por eso. Y necesitamos reconocerlo. Porque somos débiles. El hombre es incapaz de ayudarse, salvarse a sí mismo. Pero Dios nos da su Hijo. Para que todo aquel que en Él confíe tenga nuevas fuerzas. Sus fuerzas. Para enfrentar lo que este mundo te ponga enfrente. Dios dice a través del profeta, los que esperan, ellos van a ver. ¿Quiénes? Los que esperan. Yo no sé si tú recuerdas aquella escena del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto y los llevó a través del desierto. ¿Te acuerdas de esto? Y llegaron a un punto en ellos en el cual estaba desierto delante, desierto a los lados, desierto atrás. Y no nada más eso, venía Egipto atrás de ellos. Y llegó un punto en el cual ellos se sintieron amenazados, en el cual ellos perdieron el control de su vida. Y es que el desierto es eso. El desierto en la vida es perder el control de la vida misma. Y ellos se identificaron y se dieron cuenta, hey, ya no tengo yo con qué sostenerme a mí mismo. He perdido todo alrededor de mí. Allá tal vez estaba seguro por lo que yo podía hacer con mis fuerzas. Pero aquí no tengo nada. A donde yo volteé, no hay nada. He perdido el control de mi vida. Estoy en el desierto. Ellos se sintieron amenazados, perdidos, abandonados, inseguros. No había nada en sus fuerzas que pudiera darles seguridad porque estaban en el desierto. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento. Sin la capacidad de sostener nuestra vida con nuestras fuerzas. ¿Te has sentido así? ¿Perdiste algo? ¿Se te perdió algo? ¿Te duele algo y no puedes controlarlo? ¿Y cómo te sientes? Desesperado. Cuando pierdes el control de tu salud o el bienestar de algún ser querido, nos sentimos impotentes al grado de la desesperación. Incluso el pueblo de Israel comienza a reclamarle a Moisés, versos 11 al 12 de Éxodo 14. Fíjate lo que le dicen. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Y le empiezan a reclamar. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Te puedo confesar algo de mi corazón? Más de una vez mis palabras han sido estas con Dios. ¿Por qué me sacaste de aquí? ¿Por qué me tienes aquí? ¿No estaba yo mejor antes? ¿Por qué me tienes sufriendo? ¿Por qué me tienes en este dolor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? Estaba mejor antes, como decía al principio, ¿te acuerdas? Ni cuenta me daba de las situaciones que pasaban. Y ahorita que estoy contigo, más sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Señor, ¿por qué?
Pero Moisés les dijo en los versos 13 y 14, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solamente quédate tranquilo. Solamente quédate quieto. El Hijo que nos es dado es Dios fuerte y nos dice solamente quédate quieto y observa. ¿Puedes tú confiar en Él? Dios ha puesto su nombre en ti. Él te ha hecho parte de su familia. Si es que has creído en Él, Él te ha hecho parte de su familia. ¿Tú crees que Él pondría su propio nombre y su propia gloria en juego al dejarte que seas vencido? Aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Nosotros somos débiles. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque somos débiles, porque en esa debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo dijo a los Corintios, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Solamente quédate quieto y observa y confía. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.